Buenas tardes, señores. Hoy viernes estamos aquí una vez más, gratamente acompañados de Juan Miguel Castillo Suárez y de su esposa que vino aquí hoy a acompañarlo para que cuando se vayan de aquí se coman una buena pizza grande. Que ellos son débiles los dos con la pizza. Hay muchas cosas esta semana. Desde la sorpresa para mucha gente de que la señora Guante haya ganado y con un margen muy amplio, lo cual tiene muchas significaciones locales en la política, hasta la actitud, gracias a Dios, de la nueva embajadora norteamericana, que ha dicho una serie de cosas. Juan Miguel, que sabe mucho de eso, les va a explicar a ustedes qué es lo que dice la señora embajadora de los Estados Unidos y por qué nos favorece. Sí, efectivamente, gracias y buenos días o buenas tardes a todos los televidentes que todos los viernes sintonizan la hora de Consuelo, que los viernes tiene el comité el espacio cedido por doña Consuelo precisamente para compartir con ustedes todos estos temas relativos a los desafíos de la convivencia en una sola isla de dos pueblos muy distintos con niveles de desarrollo muy desiguales y que genera por lo tanto una presión migratoria que compromete mucho el presente y el futuro de la República Dominicana, como es esta situación de Haití. Entonces efectivamente la embajadora Bernstein, que presentó carta credencial hace poco tiempo, pues dio unas declaraciones que han caído muy bien y que vamos a felicitarnos, porque nosotros dijimos que posiblemente venía por ahí. Muy bien a nosotros, pero habrá quien no le habrá caído también. Claro, no, pero atención, el acierto que el comité tuvo vaticinando la probable dirección en el que la política exterior norteamericana, luego de que el presidente Trump asumiera, iba a ir en consonancia o muy parecido a las preocupaciones y desafíos que también la República Dominicana tiene en relación con la autodeterminación, la soberanía, la protección primero de los espacios de interés nacional. El país, obviamente, estando en una esfera de influencia regional de la potencia más grande del mundo, económicamente hablando, que es los Estados Unidos, pues obviamente, y es nuestro principal socio comercial, nos preocupa siempre cuál es la posición. En los gobiernos demócratas, este neoliberalismo que es su estandarte, promovido durante la presidencia de los Clinton, y que privilegiaba en esta visión muy parcializada a Haití, endosándole responsabilidades a la República Dominicana, nos sometía a presiones. Y evidentemente que el gobierno de Barack Obama continuó en esa línea, una línea, la de los demócratas, ultraliberal, privilegiando políticas de género, el tema LGBT. Nos enviaron un embajador último que lesionó mucho las buenas relaciones que de un tiempo a esta parte priman entre las dos naciones, con mayor respeto, luego de la traumática experiencia del año 1965. Pues República Dominicana y Estados Unidos han tenido unas relaciones más cordiales, de mucha colaboración económica, hay mucha inversión norteamericana en el país, hay una diáspora dominicana en los Estados Unidos, mucha de ellas se ha naturalizado, adquirió la doble condición de ciudadanía. Y República Dominicana y Estados Unidos son, por lo tanto, naciones que tienen buenas relaciones. República Dominicana obviamente es un país también que tiene su propia agenda, pero los desafíos insulares, migratorios, sobrepasan los propiamente isleños y una parte de esa presión migratoria que recibe la República Dominicana también la reciben otros países del área, incluyendo los Estados Unidos. Y obviamente una parte de la política exterior ha ido dirigida a que esta problemática haitiana no llegue a sus costas, principalmente después de la crisis de los balseros del año 1992, cuando
se produjo la etapa de inestabilidad post-duvalierista y toda la situación de inestabilidad política cuando el golpe de Estado de Aristide. Entonces esa crisis de Balseros que le planteó muchos desafíos al Estado de la Florida, pues generó esta tendencia de endosar, presionar a la República Dominicana para que absorba a la población haitiana. Durante el gobierno de Barack Obama sufrimos eso en los dos periodos. Tanto así que incluso este embajador llegó a ejercer, el señor embajador, no sabe si decía embajador o embajadora. Sí, una persona con una agenda muy particular, adicional a la diplomática. Presionaba mucho a la República Dominicana y produjo laceraciones dentro de la sociedad tradicional dominicana, que es un pueblo con esquemas culturales tradicionales, y hay que ser respetuoso de la identidad de los pueblos. Quería imponernos a nosotros unos esquemas culturales que no obedecen a nuestra realidad. Ganó Trump, cuestión esta que nosotros vaticinamos porque entendíamos que la política neoliberal estaba produciendo a lo interno de los principales estados donde había industrias, con el desplazamiento y la tercerización de las producciones hacia países en la búsqueda de reducción de costos. Había segmentos importantes de los Estados Unidos, muy importantes, que tenían desempleo, que tenían una cantidad de situaciones que había generado esa política neoliberal, esa tendencia a la globalización. Y habíamos vaticinado aquí, con bastante antelación, que Trump era el candidato que iba a dar respuesta a eso. Cuando nadie estaba pensando en eso. Sí. Se nos decía que no, que ganaba Hillary. Le decíamos al país no le convienen los Clinton por todo este problema que tenemos con las presiones que se ejercen contra nuestro país. Bien, afortunadamente ganó Trump. Digo afortunadamente porque también República Dominicana, durante los gobiernos republicanos, en términos de relación comercial, nos ha ido mejor. Recordemos del plan Reagan para la cuenca del Caribe. Todo el sistema de zona franca, su florecimiento mayor se produjo en los gobiernos republicanos, esa es la realidad. A República Dominicana siempre le ha ido mejor con los gobiernos republicanos. Y el presidente Trump entonces reivindica un tema durante su campaña, no solamente en relación con la protección de sus intereses nacionales, sino en un tema de sincerizar las relaciones internacionales. Una parte de la población estaba, por lo tanto, muy atenta a saber qué discurso traía con respecto a la República Dominicana la nueva representante. En las audiencias de confirmación, obviamente, había necesidad de confirmarla. Un senador demócrata le planteó una pregunta sobre el tema de la sentencia 168. Ella dijo, bueno, ella es judía. Ella es judía. Sí, y reivindicó su condición de judía y su compromiso para todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Obviamente el país estaba a la expectativa. Y el canciller dominicano, Miguel Vargas, dio unas declaraciones muy buenas, que lo felicitamos en su momento, y volvemos a reiterar esa felicitación hoy. Dijo, si ella no sabe bien lo que es la relación entre Haití y República Dominicana, nosotros le vamos a explicar bien. Bueno, pues no sabemos si es que realmente él le explicó bien, o si ella ya por su propia cuenta se dio cuenta. Se entendió. O si realmente aquella respuesta que dio en la audiencia de confirmación en el Senado era para salir del paso. Y se producen estas declaraciones excelentes. Póngamela de nuevo, por favor. Eso salió en el periódico Diario Libre. La declaración es escrita. Y dice que es una cuestión de soberanía el tema fronterizo entre Haití y la República Dominicana. Y dice, literalmente, es una cuestión de soberanía. Los Estados Unidos respetan la soberanía del pueblo dominicano y del haitiano para determinar su propia frontera. Creo que hay un respeto absoluto. Bajemos aquí. En el programa también comentamos la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas del presidente Trump, que dio un discurso que dijimos, yo hubiese querido que el presidente Medina diese un discurso similar. Y dijimos, hay un cambio en los paradigmas. Ahora algo de derecho internacional. El principio de autodeterminación y el de no injerencia son las piedras fundamentales sobre las cuales se construye el derecho internacional público. La reciprocidad
por lo tanto, y el principio de igualdad entre los estados, no importa que sea grande o más pequeño, más rico o menos rico o pobre, es lo que plantea la armonía de la convivencia y la paz en la comunidad internacional. Lógicamente, el comercio internacional es importante. República Dominicana ha ejercido su derecho soberano a abrirse a las relaciones comerciales que le resulten más convenientes. Decidió, es un paso soberano que el tribunal ha dicho, es soberano. Pero atención, lo que República Dominicana tiene en relación con los Estados Unidos es una cercanía geográfica, una cantidad de relaciones comerciales fortalecidas por la cantidad de inversión de capital norteamericano en la República Dominicana, es nuestro principal mercado de exportación, es de donde recibimos la mayor cantidad de turistas. Atención. Es además. Y de ayuda humanitaria. En algún momento, sí, pero nosotros también cargamos con muchas situaciones. Por ejemplo, el costo de mantener la seguridad del narcotráfico en la región. No hay manera de que, o sea, ellos debían de ayudarnos a cargar esa carga, porque esa droga se queda una parte aquí, pero fundamentalmente el mercado es para ellos. Y la cantidad de turistas que recibimos de los Estados Unidos supera la de cualquier otra nacionalidad. Por lo tanto, República Dominicana, en la dirección de su política internacional comercial, tiene que sumar y restar, viendo qué es lo que debe privilegiar. Esta embajadora, por lo tanto, ha puesto en esta declaración pública que ha dado, que ha servido, no es una entrevista, fue enviada a los medios de comunicación, una piedra en el mejor de los caminos en el cual la política exterior debe transitar. República Dominicana está en el mejor momento y oportunidad para asumir plenamente sus temas de soberanía en relación con el tema insular. La frontera jurídica que tiene el país no es solamente relativo al tema fronterizo geográfico, es la definición de la política migratoria, es la definición de las reglas de adquisición de la nacionalidad. Eso es la sentencia 168.13. Entonces, República Dominicana, y al presidente Medina le decimos eso, está en su mejor momento porque hay sintonía en cuanto a la visión que el presidente norteamericano tiene internamente con la situación interna de la República Dominicana. El presidente Trump, que reivindica ante Naciones Unidas el principio de no injerencia, el de autodeterminación, pero fundamentalmente el de fortalecer la soberanía de los pueblos. Que los pueblos tienen que elegir las políticas que se trazan en la dirección de su mejor interés, su interés interno, sus empresas, su empleo, su población, los intereses de su población nacional, seguridad, es decir, todos esos aspectos que están concernidos. Es lo mismo que nos pasa en la República Dominicana. Entonces, felicitaciones por sus aciertos a la política exterior. No sabemos si fue nosotros también cuando tenemos que jalar las orejas lo hacemos. A la política exterior dominicana, si es responsable en parte de este convencimiento, o complacidos estamos si es una cuestión que provino de la propia política exterior de boca de esta embajadora. Estamos de plácemes en esa parte. Yo me siento muy contento, ¿y tú? Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Y pensamos que la situación general del país va a mejorar. Indudablemente. Con la estabilidad que va a dar Así es. Esta política. Y obviamente enlazarlo con un tema de actualidad, porque lo cierto es que esa frontera jurídica que nos ha dado tanto trabajo construir, digo nos ha dado porque el comité, a través de varios de sus integrantes, se ha involucrado en una parte considerable de ese fortalecimiento de la soberanía, a través de distintas acciones que se han emprendido en los tribunales o de iniciativas en las que se ha colaborado con el Estado de la manera más desinteresada. Tenemos ley de migración, tenemos reglamento de migración, tenemos acciones de declaratoria de inconstitucionalidad contra instrumentos de presión, como señala el presidente Trump, que ha criticado
la utilización de foros jurisdiccionales, o sea, tribunales internacionales, para perseguir fines muy distintos, que se convierten en nombre del humanitarismo en verdaderas desgracias. Es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha invadido en jurisprudencia una esfera del dominio reservado y soberano de la República Dominicana, como es el tema de decirnos que violamos los derechos humanos porque no les regalamos la nacionalidad dominicana a los haitianos. Que incluso llegó al extremo de decir que República Dominicana tenía que desconocer la sentencia 168. Llamó a las autoridades a desconocer a producción de desacato constitucional e incluso a modificar la Constitución para regalar la nacionalidad a otros que no les corresponde. Y la acción en declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de reconocimiento de la Corte, ahí también está gente del comité. Y de las acciones en declaratoria de inconstitucionalidad de sentencias evacuadas por esa Corte para darle cumplimiento a sentencias de esa Corte, que es el llamado Comité de Impulso, un convenio que firmó un subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores para dar cumplimiento a la sentencia Yanni Bosico. ¿Te recuerdas de eso? Sí. En esa acción también está gente del comité. Es decir, cuando decimos nos, es porque realmente corresponde la primera persona del plural, si el comité ha estado ahí. Entonces, cuidemos ese tribunal constitucional, porque el tema nacionalidad y la vigencia efectiva del derecho interno, de la soberanía interna, pasa por el tamiz de la Constitución o de la constitucionalidad. Y en el Tribunal Constitucional se conoce el control preventivo de todos los tratados y se conocen las acciones de declaratoria de inconstitucionalidad contra todo acto legislativo o normativo que de alguna manera debilite eso. Y, fundamentalmente, en la interpretación del canon constitucional, temas como soberanía, temas como nacionalidad. Soberanía es, por ejemplo, decir el espacio geográfico. ¿Sabías tú que el Tribunal Constitucional ya ha declarado más de un tratado internacional no conforme con la Constitución? Lleva 3. Ya lleva 3. Ya lleva 3 que sí, ha claro. declarado que no son. Uno con los Estados Unidos, precisamente. El de privilegios e inmunidades. Eso fue en el año 2015. Uno con Colombia, un acuerdo sobre cuestiones aéreas, y otro con Kuwait, en donde se desconocía el espacio aéreo de la República Dominicana. No se mencionaba eso, que es un espacio soberano, el espacio aéreo de la República Dominicana es un espacio soberano. Todo el espacio aéreo sobre el territorio nacional está bajo la esfera y jurisdicción de la soberanía estatal de la República Dominicana. Y esos tratados, quien lo firmó no se fijó en eso. Y cuando esos jueces del Constitucional chequearon ese asunto con una lupa, pero venga acá. Entonces, eso es lo importante de preservar, que quienes vayan ahí, hay 4 magistrados que van a ser sustituidos, 1 por edad y 3 porque llega al término, pueden ser confirmados también estos 3, pero quienes estén o si continúan los que están, o llega gente nueva, que vaya en la dirección de fortalecer y preservar lo ya alcanzado. Por eso apostamos, por eso el comité desea hacer votos, presidente Medina, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, juez de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general. Piensen bien que el Tribunal Constitucional es un escenario en donde la patria comienza y termina, ahí, en esa jurisdicción. Porque si usted debilita el Estado de Derecho, si usted no cuida la Constitución, la soberanía está comprometida. ¿Qué te parece si pasamos a otros temas interesantes? Me parece muy... Todo lo que tú dices siempre tan interesante que yo pienso que quienes van a nombrar a los nuevos tendrían que mirar un poco hacia donde estamos nosotros. No para ponerme pero a mí. No necesariamente. Lo que te queremos, pero no es necesariamente, sí, pero es mejor. Claro, obviamente
porque hay un material humano que le ha servido a la patria ahí, pero ese no es, el comité no está para eso, está sencillamente, obviamente si hay gente del comité que está dispuesta a ir a servir, a pesar de que no anda medrando alrededor de eso, porque en eso no vamos a estar, pero sí que el perfil de la gente que vaya a servir ahí, vaya a proteger eso. Esa es la importancia de esa jurisdicción. Eso no es para política ni para garantizar la impunidad. Es decir, el poder no está amenazado ahí. El poder no está amenazado ahí. Ahí no se habla de política. En la jurisdicción constitucional lo que se habla es de temas sustantivos. Entonces, todo aquel que vaya allá va, obviamente, con una visión de antemano en donde coloque en primacía los intereses de la patria allá arriba, cualquier otra cosa muy secundariamente. Lo otro que te quería comentar, porque el tiempo avanza, ¿tú viste esta información que salió en el periódico de los hoteleros del Este? Vi que ahora... Vamos a enfocarlo por aquí, a ver si ustedes... Eso salió en el periódico hoy. El Listín y los demás periódicos matutinos no lo reseñaron. Son unas declaraciones muy interesantes. Son de la Asociación de Hoteles de Punta Cana, Asociación de Hoteles del Este. El señor Ernesto Veloz dice que el 60% de las instalaciones hoteleras a nivel nacional aportan el 16% del PIB del país. Eso es verdad. República Dominicana es una potencia turística. Pero dice, cito esa información, el gobierno tiene que intervenir aquí para lograr que esto se desarraiglice en todos los aspectos. Esto quiere decir en basura, el aspecto migratorio y la seguridad. Cierra la cita. Bueno, déjame yo decirte algo en cuanto tú dijiste ahora, tiene que ver con la basura, etc. Migratorio y seguridad. Sí, pero fíjate que ahora mismo, como todo lo de aquí que se trata de tapar, hay un brote de leptospirosis sí. que en cualquier lugar del mundo habría una alarma del país, porque en lo que va de año ha habido casi 500 casos de leptospirosis, de los cuales cerca de 50 se han muerto. Así es. Entonces, a nosotros nos conviene que eso que están pidiendo se cumpla, se desarrabalice eso, se mejoren las condiciones de la recogida de la basura y todo, porque es una enfermedad que se transmite a través de la orina, de los ratones. Y de la falta de higiene y de hábitos poco higiénicos. Entonces tenemos que preservar todo eso que tú acabas de decir en función del futuro del país. Claro. Entonces, al señor Veloz y a la Asociación de Hoteles del Este, nosotros queremos felicitarlo por el pronunciamiento. Está muy bien el reclamo, ellos son una parte importante del movimiento económico del sector, pesan, pero nosotros queremos agregarle algo más. ¿Por qué ha habido esa rabalización en los entornos, incluso creación de comunidades totalmente, quilombos, en las cercanías de estos hoteles? El caso del Hoyo de Friusa, de Verón. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos migrantes ahí? Y ahora un franco problema de higiene, con todo lo que tiene que ver con salubridad, basura, eso que usted reclama, y seguridad. ¿Por qué? Porque resulta que esas comunidades de migrantes, hay sitios de eso en donde la policía ya no puede ni patrullar. No la atreven ni a entrar. Los motoconchistas dominicanos no pueden trabajar porque la población es fundamentalmente haitiana. ¿Y por qué vino esa gente a establecerse ahí, señor Veloz? ¿Por qué? Porque ustedes son responsables de eso, porque ustedes construyeron sus hoteles pagando bajos jornales, no a dominicanos, no, prefirieron la mano de obra ilegal. Y eso que ustedes trajeron para que le construyeran los hoteles, terminaron quedándose ahí. ¿Ustedes saben algo más? Ustedes se han quedado empleándolos. Apliquen primero el código de trabajo, las reglas del 80-20. Aplíquenlo. Y a las empresas que le dan servicio, exíjanselo. Para que el gobierno esté en condiciones también de hacer su parte.
porque el sector privado tiene su responsabilidad en este tema. Nosotros no tenemos santo ni demonio favorito. Es decir, lo que sea de cada uno. Felicitaciones, está muy bien, pero complementen con lo otro. Vamos a cumplir con los compromisos comerciales a la hora de Consuelo. Sí, que nos están haciendo sí, y entonces luego venimos con una información, no se vayan, que va a ser hasta gracioso para ustedes. Nos vemos en unos minutos. Armando, yo traje algo sí, yo que tú sé, no has visto antes. Vamos a hacer rendir el Señores, tiempo lo más posible. Esto lo encontré, sí, en las noticias de internet, son cosas que no circulan, esto es bien reciente. Está tomado de una página web, este video, pero para que por favor vamos a compartir esto. Esto es trágico, pero también mueve un poco a risa. Adelante, señor director. Yo te voy a dejar que seas tú, que hable, el médico eres tú. ¿Qué tú crees de ese tratamiento que le estaba aplicando ese pastor a ese pobre niño haitiano? ¿Tú viste cómo lo zarandeaba? Oh, pero lo tenía dando vueltas Al pobre, por la cabeza. Sí. Y luego la receta del otro pastor. ¿Cómo es jengibre? Jengibre, la pata de dientes. Pata de dientes de una marca específica. Era Colgate. Sí, que sí, Colgate. Y una caja de fósforo. Entonces los fósforos los mezclas 21 días. Y luego tú haces un té con eso. Ay, mi madre. Y hay que comerse los fósforos. No sé. Según él, eso cura el SIDA y el VIH. Eso es actual. Esos son dos pastores haitianos en Haití. Eso está en la red, en la web. Eso fue subido hace un par de días. Y lo hemos dejado para comentar un poquito con un poquito de pena, de indignación también. Obviamente no están golpeando al niño, porque al niño no lo golpean, sino que el niño es zarandeado. Sí, y lo ponen a dar lo marean, por los cabellos. como que lo marean. Sí, lo marean al pobrecito. Pero bueno, eso es parte de la falta de educación general en Haití que hace que todas esas cosas sean posibles. Yo tengo, si yo un día trajera aquí las cosas que yo tengo de Haití, como por ejemplo, ellos para Semana Santa se encierran en tumbas, se entierran de hecho en tumbas y se quedan ahí desde el principio de semana hasta el sábado santo, la resurrección. Así es. Y entonces ese día lo salen y salen y entonces no. La otra información es una imagen que al señor director que nos, también de una información que sale en el internet, en una página de noticias muy interesante. Eso es Prensa Latina. Hay una situación, en el 2019 hay elecciones y este Observatorio Ciudadano para la Institucionalidad de la Democracia, OCIT, es una ONG muy preocupada por el tema de que aparentemente el programa financiado por Naciones Unidas de provisión de documentación de identidad, una especie de cédula, la cédula haitiana, resulta que está tan mal hecho. El proceso informático, según dice esa página de Prensa Latina, que le atribuye esas declaraciones, que resulta que aparentemente no va a poder ser utilizado ni modernizado. Parece que hay algún problema del diseño de la base de datos. Es un poco confusa la información. Y señala que incluso para las elecciones del 2019, más de 200.000 jóvenes no van a poder ser provistos con documentación de identidad, agravando así el problema secular de indocumentación que tiene Haití. Y en la pausa, Armando, estábamos hablando también de otro problema que hay con las deportaciones de los niños. En Juana Méndez hay un problema, Sí, no. porque cuando son deportados, hay un tráfico de mujeres y de niños hacia la República Dominicana. Los niños son para explotarlos.
Y luego también En las esquinas. se van los padres y más atrás les mandan los hijos, cuando se establecen. Padres ilegales sin documento y niños que tampoco tienen documento allá en Haití. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacen una interdicción migratoria y deportan al niño con el adulto, puede que el adulto sea el padre o la madre que se haya hecho pasar, que es un narcotraficante, o puede que real y efectivamente sea el padre o la madre del niño, pero resulta que ninguno de los dos tiene papeles. No hay manera de saber que son familias. En Juana Méndez tienen muchos problemas. La prensa latina precisamente señala eso. Hay una gran cantidad y un grave problema de las autoridades en Haití, porque no saben si esos niños, quiénes son los padres, o no pueden verificarlo. Entonces, queremos cerrar el programa de hoy con esas dos informaciones. Bueno. Agradecerle a usted su sintonía, que nos hayan acompañado en esta hora de consuelo de los viernes, e invitarlos, que tengan muy buen fin de semana, y invitarlos para que el lunes estén con doña Consuelo de Pradel aquí en su espacio. Será pues hasta la próxima semana. Hasta entonces.